El gobierno anunció algunas reformas a la reforma de la seguridad social, algunas modificaciones. ¿Qué análisis hacen de esas modificaciones y del paquete en general? Bueno, nosotros primero vamos a esperar conocer el texto, porque hemos tenido algunos antecedentes entre los anuncios y después la materialización de los anuncios que son bastante complejos. Por ejemplo, antes de presentar el proyecto de reforma jubilatoria, que creo que cualquiera puede coincidir, más allá de partidos políticos, que en realidad es un ajuste fiscal sobre las jubilaciones y pensiones, y un ajuste fiscal con pocos antecedentes en la historia del Uruguay. Yo creo que nunca se deterioraron tanto las jubilaciones y pensiones, capaz la reforma del 96 pueda ser equiparable al deterioro que van a sufrir las jubilaciones con este. Por ejemplo, se anunciaron que los trabajadores de la construcción y rurales no iban a entrar en las nuevas exigencias. Ese fue un anuncio. Después el texto que decía, no son los trabajadores de la construcción y rurales, va a ser algún puesto de trabajo altamente exigente de los de la construcción. Pero además ese puesto de trabajo, el trabajador tiene que demostrar, si tiene 30 años de aporte, que 20 los hizo no en la construcción, sino en ese puesto de trabajo. Y además 8 de los últimos 10 en ese puesto de trabajo exigente. Y además tiene que tener entre 45 y 50 años a la hora de votar. Entonces, entre el anuncio y el texto que ingresó al Senado, había una diferencia sustancial. La primera preocupación es que es notorio que existe una grosera incumplimiento de promesa de campaña electoral. O sea, la calle no anunció mucha cosa sobre las jubilaciones, pero sí hizo un compromiso. El compromiso que hizo fue muy claro. Dijo, lo que yo no voy a hacer si ustedes me votan, lo que no puedo hacer, lo que está mal hacer, es que un trabajador que esté en actividad, yo le cambie las condiciones de llegada a mitad de camino, ¿no? Ese fue el único compromiso que hizo de reforma jubilatoria. Esto es lo que no voy a hacer. Te vóteme, yo esto no hago. Ganó las elecciones por un margen muy pequeño, pero ganó las elecciones. Y el proyecto original le cambiaba las condiciones jubilatorias a casi todo el mundo, 57 años para abajo. El actual le cambia las condiciones jubilatorias a 1 millón de trabajadores. O sea, hay 1 millón de trabajadores que los obliga a trabajar más la reforma. Entonces, la primera consideración es, no aguanta archivo la propuesta de norma con respecto a tu promesa de campaña electoral. La explicación que dio hasta ahora, curiosamente se le preguntó una sola vez al presidente por qué incumplió la promesa de campaña, es una explicación insólita. Él sostuvo, no tenía hecho los números. ¿Cómo? No se entiende que alguien pueda prometer un tema tan sensible, repito, porque hoy con la incertidumbre que hay, yo te digo a ti, tú a los 60 te vas a jubilar, y bueno, es una promesa importante, porque yo no sé si me corren la edad jubilatoria, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo a los 60? ¿Cómo hago para sobrevivir hasta los 65, 68, 70 años? Lo segundo que no atiende la reforma jubilatoria es que en la experiencia comparada cuando se corre la edad jubilatoria, la mitad de los trabajadores se mantiene ocupado, pero esta mitad no. Eso es lo que ha pasado en los países del mundo. Entonces, ¿qué pasa con la trabajadora doméstica que queda sin trabajo a los 61 años y tiene que esperar hasta los 65 años para jubilarse? O sea, no pensamos que eso no nos va a pasar en Uruguay. Bueno, la respuesta no puede ser arréglese como pueda, señora. No puede ser una partida de un fondo individual que son 2 pesos. O sea, ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, no puede ser que la sustentabilidad financiera esté del lado del sacrificio de los trabajadores más pobres, que son los que en general van a tener más dificultades para cumplir las nuevas exigencias. Lo otro que se corre la edad del barrer, recién explicaba lo de la construcción, no se exonera a sectores que tendrían que estar exonerados, trabajo doméstico, frigorífico. La industria frigorífica, que tiene el mayor porcentaje de altas por incapacidad hoy, o sea, los trabajadores de la industria frigorífica no llegan a los 60. ¿Cómo lo vas a correr a los 65? En su momento del debate del Senado planteamos una modificación que dijera estos sectores, industria frigorífica, trabajo doméstico, transporte, y se votó en contra. Entonces, es como muy estricto el cambio, muy profundo el cambio. El otro que te jubilás con menos. O sea, no solamente te jubilás más tarde, sino que te jubilás con menos. Porque van a los 25 años en vez de los últimos 10 y porque además el porcentaje es menor. O sea, hoy un trabajador llega a los 60 años, tiene edad para jubilarse, tiene los años de aporte y va con un 45%. Si ve que el porcentaje es muy bajo, ¿no? ¿Qué chance tiene ese trabajador? Seguir trabajando para jubilarse con más. Entonces, por cada año que retrasa la jubilación, suma 2 puntos por cada año que retrasa, más 1 punto por cada año de trabajo. Se le va sumando de a 3%, mejora la jubilación. Ahora, con la reforma,
a los 65 años, recién vas a tener el porcentaje que tenías a los 60. Entonces, ¿qué es la que te queda para mejorar tu jubilación? Y jubilarte cerca de los 70 años. O sea, claramente además te deteriora el cómputo jubilatorio. Bueno, es muy duro. Y hay dos cambios que nos parece, son las recorridas que estamos tratando de que la gente mañana no se sorprenda. Esto es, una mujer que quedó viuda hoy tiene una pensión vitalicia y la vecina que quede viuda la semana que viene o dentro de un mes cuando se vote la reforma va a tener una pensión por un año. Y no es que el BPS se equivoca, es que estamos votando eso. Vamos a ahorrar con esa medida y un montón de plata, ¿sí? Claro, si vos tenés una pensión vitalicia por viudez y ahora vas a tener una pensión por un año, vas a ahorrar mucho. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos sinceramente es acá que queremos ahorrar. Si es acá que queremos ahorrar, hay que respaldar el proyecto. Si acá nos parece que es un ahorro injusto, tendremos que rechazar el proyecto. Lo mismo con el trabajador o trabajadora que quede en incapacidad física por un accidente o por una enfermedad. Ese trabajador va a sufrir un recorte del 44%, salvo que la incapacidad sea severa, o sea, que no puedan ir al baño o que tenga hijos pequeños. Pero si no tiene hijos pequeños y no tiene incapacidad severa, que es la mayoría de los casos, la mayoría de los padecimientos, una enfermedad y demás que te deje inhabilitado para trabajar, o la espalda, la columna, un pinzamiento, no es severa la incapacidad. La mayoría de las altas jubilatorias por incapacidad van a sufrir un recorte del 44%. Entonces, mañana un compañero de trabajo tiene que ir al BPS porque tiene una situación de un accidente de tránsito o un problema de salud y la Junta Médica termina certificando después de un tiempo largo, es largo el tiempo, ¿no? Usted no puede trabajar más y le dan una jubilación de miseria, nadie puede pensar que el BPS se está equivocando. Es hoy que estamos votando que saca el ahorro. Entonces, no se puede votar una ley así en 40 y pocos días de discusión, que es lo que se dio al Senado. No se puede, nos parece que está mal. Y no se puede, si se va a hacer una reforma de esta magnitud, exonerar de la participación de la salida a los sectores económicamente más potentes. O sea, si tú tienes que financiar la seguridad social, está bien, veamos cuánto pueden poner los trabajadores, pero es que no pueden poner nada, ni los empresarios más poderosos, ni el patrimonio. Yo tengo en lo particular una experiencia de 25 años en la industria de la construcción de discutir seguridad social. Y construimos 5 fondos. Un fondo de capacitación, un fondo social, un fondo de vivienda, un fondo de cesantía. O sea, el trabajador de la construcción aporta más que el resto. Pero, primero, de los fondos tenés una contrapartida. O sea, si tu hijo tiene caries, te va a financiar el fondo social la mayoría del arreglo. Si estudia, va a tener beca para que pueda hacer una carrera. Si arrancan las clases, va a tener útiles escolares. Tenés una asistencia psicológica ante problemas de salud mental. O sea, tenés una cobertura. Quedás desocupado, tenés el fondo de cesantía. Vas a construir tu rancho y tenés un préstamo de materiales que es una parte subsidiada. O sea, tenés un compañero murió en un accidente de trabajo y la familia va a estar cubierta por el fondo solidario para la viuda, los gurises que quedan huérfanos. O sea, primero que es seguridad social. Acá no hay nada de eso. Y segundo, que no aporta solo, también aporta el empresario. La contraparte también aporta para... Acá se eligió que la contraparte no ponga nada. Nos parece que es injusto. Que le saqués 40 puntos de su ingreso a una persona en incapacidad, le recorté la pensión a las viudas, le recorté la jubilación a los trabajadores aunque trabajen más años, y en medio de todas esas medidas establezcas que no puede participar nadie del sector más económico más poderoso del país, ni siquiera en renunciar a parte de una exoneración. Entonces no, si vamos a tomar medidas tan duras, tiene que repartirse el costo. Esa por lo menos es nuestra idea. Y bueno, creemos que los únicos ganadores son los sectores que se ven blindados por esta reforma y el sector de la SAFAP, que ahora va a tener obligación. Tanto nos hablaron de la libertad cuando ibas a cobrar el sueldo por efectivo y cosas, y ahora no, ya no tenés obligación de ir a la SAFAP. Ganes lo que ganes. También los ingresos más bajos que no estaban obligados. También los bancarios, los escribanos y los profesionales que no estaban, ahora van para la SAFAP obligatoriamente. Bueno, nos parece que cambios tan importantes tienen que nacer de un gran acuerdo. Cabildo está en contra de esta reforma, una parte del Partido Colorado ha manifestado reparo, muchos dirigentes del Partido Nacional están en contra, hasta legisladores, ¿no? Nos han conversado.